Entonces vamos a partir con nuestro seminario hoy día. Les pedimos a todos que puedan apagar sus micrófonos, menos a Juanfer, lógicamente. Hoy día tenemos invitado a Juan Fernando Sellés, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, que también es el director del grupo de investigación que acoge estos seminarios de la continuación del pensamiento de Leonardo Polo. No vamos a seguir con esta presentación, como he dicho en otras oportunidades, para no quitarle tiempo a nuestro expositor, que hoy día nos va a hablar sobre la intimidad de la persona y la educación. Todo tuyo, Juanfer. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestro trabajo y vuestra confianza. Y tenemos el nuevo fichaje de María José Ruiz desde Texas. Mírala. Ahí estuve con ella el domingo pasado. Fíjate, un fichaje del domingo. Bueno, entonces, a ver qué os cuento. Intimidad, educación. Vamos a ver, hablar de intimidad es hablar de filiación. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Filiación, el carácter filial, pues implica crecer. La clave de la filiación es crecer. Si ahora tenemos que vincular eso con la educación, lo primero que se entiende enseguida el título del libro de Polo, ayudar a crecer. Si cada uno es hijo, ¿hijo en qué dimensiones? Pues en las tres que sabéis, por supuesto. Tenemos tres dimensiones suficientemente distintas humanas, aunque se pueda ampliar la complejidad, ¿no? Pero la natural, a la que Polo llama obviamente pues vida recibida, pues tú imagínate si los niños, si los hijos en una familia se plantasen y no quisiesen ser hijos. Pues eso implica que se acabó el crecimiento. Con lo cual la educación se planta, es decir, pues rompemos el programa educativo, lo cerramos el libro, ¿no? Y también, esto tiene también su miga, ¿no? Porque tú dices, vamos a ver, si la clave de la vida natural, la vida recibida, es el crecer, sí, crecemos sobre todo hasta la época de la juventud, después se mantiene, pero tenemos que siempre estar asesorando el cuerpo de una manera u otra y necesitamos ayudas. La familia se preocupa inmediatamente, pues nos lleva al médico, nos da fármacos, nos compra, nos ayuda, tantas cosas. Enseguida te preguntas, ¿y cuánto tiempo dura eso? La respuesta es inmediata, toda la vida. Lo mismo te pasa si planteas el problema en la zona intermedia, en toda la zona de la personalidad, lo psíquico, lo que Polo llama vida recibida, vida añadida, el esfuerzo denodado que tenemos con constancia de hacer progresar pues, el conocimiento intelectual, tanto en la razón práctica como en la teórica y otras vías operativas de la inteligencia, o algo que cuesta mucho más todavía, que es todas las virtudes que están unificadas, y algo que se tiene que afinar todavía más, que es la sindéresis. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si uno dice no a ese tipo, si uno se revela como hijo, por así decir, no quiere ser educado a ese nivel? Pues que deja de ser hijo. No crece como hijo, con lo cual la educación pierde sentido. ¿Para qué le vas a educar si no quiere? No le puedes ayudar a crecer a ese nivel. Bien, eso tiene también, bueno, cada uno de estos aspectos se podría ampliar muchísimo, ¿no? Pues se me estaba ocurriendo que no es lo mismo, por ejemplo, educar en constancia, cosa que para los que se han metido en la razón práctica de corte clásico, de corte aristotélico tomista, enseguida ves detrás la palabrita prudencia.
Claro, una educación prolongada, constante, constante. Eso tiene que ver con la prudencia. Pero si tocas de dónde parte la activación de la prudencia, que es la sindéresis, te sale algo más. Y a mi modo de ver ese algo más, ahí vinculado es la paciencia. La paciencia no es una mera virtud, por así decir, de la voluntad, sino que yo la suelo vincular a la sindéresis. Bien, pero este es otro ámbito. El ámbito superior, pues es claro, ¿no? El ámbito superior es el personal que es netamente filial. Somos hijos de nuestros padres, nuestros papás, decís en algunos países, pues a nivel corpóreo. La filiación a nivel de personalidad, pues es clara. Es decir, no te educa directamente Google o qué te diría yo, los programas de televisión no. Requieres para atinar en tu modo de ser, que es distinto, la tipología que vas matizando a lo largo de tu vida, requieres ayuda. Requerimos todos ayuda, requerimos un maestro. Algunos filósofos dicen, uno no llega a ser filósofo hasta que no topa con un maestro. Por ejemplo, algunos dicen, ¿cómo es posible que salga un Aristóteles que es un genio? Hombre, pues se lo explican de alguna manera porque tiene dos precedentes que se han jugado la vida por la verdad. Sócrates a su manera y Platón, que es desterrado, que vuelve después a Atenas, etcétera, etcétera, se la juega también por la verdad. Bien, lo mismo pasa en todos los grandes, ¿no? Bien, bueno, sí, esto es llamativo. Maestros que eduquen en la zona intermedia. Pero también a nivel superior. ¿Qué pasa a nivel superior? Pues quien educa más, el mejor pedagogo es evidentemente Dios. Si ahora en el nivel inferior está problematizada la familia, es decir, se lima la función de los padres, se reduce al mínimo. Los padres mismos dejan mucho que desear, la vinculación entre esposos, la dedicación paterna. Pues entonces problematizamos el primer nivel de la educación. ¿Qué pasa en el segundo nivel? Pues más de lo mismo. Si los profesores pues son los que dan conocimientos técnicos en clases multitudinarias, que no conocen a los alumnos, que no pueden tener relación personal con ellos, que no pueden tener confianza, que no pueden dedicarle horas de amistad. Sin amistad no se fragua la personalidad de acuerdo con cómo uno debe llevarla, ¿no? Hacerla crecer, ¿no? Pues entonces tenemos problemas a nivel público, a nivel tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas, universidades, a nivel de educación intermedia. ¿Y qué pasa a nivel superior? Pues es obvio. Es decir, todas estas cosas son tremendamente obvias. A nivel superior, ¿qué pasa? Pues que Dios se ha desterrado del escenario desde hace siglos. Del siglo XIX para acá, todas las políticas, los programas culturales, todas las educaciones legales, todas las movidas culturales, etcétera, etcétera, prescinden de Dios. Pero eso en todo, hasta en los medios de comunicación, en cualquier parte, eso es obvio. Con lo cual la educación filial a nivel personal ni se sospecha. Pero esto pasa desde hace tiempo y pasa en nuestros días. No sé si poner algún ejemplo, no sé. En la guerra de Ucrania que estamos viviendo, pues has tenido informaciones de todo tipo. ¿Has oído aludir alguna vez a Dios? Que se le tenga en cuenta. Raro, ¿eh?
difícil que se oiga la noticia. Bien, pues si la educación básica a nivel natural dura toda la vida, la pregunta es, ¿la intermedia cuánto dura? Toda la vida. ¿Y el carácter filial cuánto dura? Pues dura toda la vida, porque mientras vivimos no acabamos de ser el hijo que Dios quiere que seamos. Nos va llevando. No paramos de crecer, o no deberíamos parar, ¿no? A veces te parece que no creces tan claro, ¿no? Tan esperanzadamente en el carácter filial, porque tienes, por así decir, un bajón. No es tan así, ¿eh? Eso son periodos de sufrimiento. Y los periodos de sufrimiento duros, pues te acercan, aunque no lo veas, mucho más a Dios. Dios te está, acabamos de vivir la Semana Santa, te está acercando más a su cruz. Perdonad que hable tan claro, pero es que es así. Te está haciendo más a la imagen de su Hijo. Eso quiere decir que te quiere más. Te está educando más. Son momentos duros, sí, pero permiten crecer, ¿no? Bien, este es el planteamiento obvio, ¿no? Como sabéis, pues a nivel íntimo, pues Polo descubre los trascendentales personales. Y seguramente Joaquín me propondría, pues háblanos un poco de qué tiene que ver la educación con el carácter filial de los trascendentales personales. Seguramente será algo de eso lo que tiene en la cabeza que, ¿no? Digo yo, ¿eh? Pues casi nada de tema, ¿no? Pues porque no hay dos personas iguales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que no hay dos modos de crecer de los trascendentales, es decir, los trascendentales personales, cada uno tiene su sentido personal distinto. No hay dos libertades personales iguales. No hay dos sentidos, dos verdades, dos conoceres, verdades activas, conoceres personales iguales. No hay dos amares, dos amor, dos aceptaciones o donaciones personales iguales. Cada uno tiene que descubrir su índole filial distinta. Obviamente algo notamos todos de esa índole distinta a través del hábito de sabiduría, del que podríamos hablar mucho, pero no es el momento. Pero sobre todo se va descubriendo el carácter personal irrepetible, distinto, el carácter filial distinto de cada quien, el nombre personal en correlación con Dios. ¿Y esto cuánto dura? Pues dura toda la vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que sin trato con Dios, pues esto no va saliendo. Es decir, sin oración, que hablamos en cristiano, pues no va saliendo. ¿Y cuánto tiene que durar la oración? Pues la oración, lo mejor es que sea constante. Hagas lo que hagas, que estés delante de Dios. Esa es la clave. Aunque hay que dedicarle tiempo. La gente que no se para a tratar directamente con Dios, a corresponderse sin un papel de fumar en medio con Dios, lo tiene mal. Es decir, se notará un poco, ¿cómo te diría? No es dudante si está acertando o no en su vida, inseguro, bueno, todos los sentimientos negativos del espíritu que eso comporta, ¿no? Bueno, educación, ¿qué tiene que ver con eso? Pues mira, pues tiene que ver, como diría, con un ejemplo. Dios va escribiendo una carta irrepetible en cada uno de nosotros. Y el que ayuda a crecer ahí es el sobre. Nosotros muchas veces somos el sobre, no somos importantes. Lo que importa de un envío es la carta, no es el sobre. Por tanto, tenemos que ayudar a poner
delante de Dios a la gente. Si me pides, Joaquín, que hable de lo trascendental, es porque esa es la raíz. La clave de las demás educaciones se tiene que subordinar a esa raíz. En la medida en que uno va descubriendo el hijo irrepetible que uno es y está llamado a ser, en esa medida conforma una personalidad u otra. Busca un tipo de educación en la razón u otra. Estudia más literatura o historia o determinados contenidos. En principio, pues todos, pero ¿cómo te diría? Balanceados según le sirvan a uno a manifestar el sentido personal que es. Y lo mismo va matizando el modo de vivir las virtudes en la voluntad. Y lo mismo toda la manifestación externa, es decir, toda la conducta, el saber operativo de transformación, uno pues más informática, otro más pues trabajo manual, lo que sea. Pero eso es segundo respecto del descubrimiento, del crecimiento del carácter filial. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En primer lugar, eso es tarea de cada uno. Educarse uno mismo de cada Dios quiere decir, sí, quiere decir no negarle a Dios lo que te vaya pidiendo. Pero de cara a los demás significa usar todo lo inferior porque no tenemos apertura directa a la intimidad, es decir, no conocemos la intimidad de nadie, eso es patente entre cada quien y Dios, pero nosotros no podemos suplantar eso. Nosotros, con todo lo que hacemos, tenemos que ir subordinando pues nuestro tiempo, las tareas prácticas que hacemos, los saberes intelectuales que tenemos, el modo de vivir, los dones de las virtudes que podemos de alguna manera pues disponer. Tenemos que subordinarlo ante cada persona para que esa persona tenga el camino expedito para tratar con Dios, ponerlo delante de Dios. La clave de la educación a nivel de intimidad de cara a los demás es esa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que solo si uno sabe lo grande que es el carácter filial que uno es, solo si uno se sabe hijo, puede de alguna manera ayudar a ser hijo a otro. ¿Cómo te diría? Vamos a poner un ejemplo que tenéis a mano, por ejemplo, los padres, ¿no? O, por ejemplo, los hermanos. Todas las vinculaciones humanas son segundas respecto de la filiación. La paternidad es segunda respecto de la filiación. La paternidad se tiene que subordinar a la filiación. ¿Y cómo lo harán bien los padres? En la medida en que se sepan hijos. Y no solo hijos, sino cohijos, lo cual quiere decir hermanos. Si el matrimonio está bien avenido, en esa medida notan que la fraternidad de ellos está para la filiación de sus hijos. O la paternidad de ellos está subordinada a la filiación de los hijos. Lo más radical en nosotros no es ser padre, ni madre, ni tío, ni abuela, ni hermanos, sino es ser hijos. Esa es la clave trascendental. No hay dos hijos iguales. Por tanto, si ahí está lo más tesoro, lo que hay que hacer es ayudar a la gente a descubrir eso.
En el caso de la familia, ¿qué significa eso? Pues que la paternidad está subordinada a la filiación, al que el hijo descubra su carácter irrepetible filial, tratarlo en consecuencia y saberlo llevar, sin imponer moldes, no sé cómo decirlo, ¿no? Obviamente, sí, antes he hablado de una carta. La carta que Dios escribe a nivel personal en la intimidad de cada uno. Va escribiéndola, no está nunca concluida. No acabamos de ser el hijo que Dios quiere que seamos. Pero también escribe una carta común en la naturaleza y en la esencia humana. Eso podríais llamarlo el decálogo. Los padres tienen que respetar las dos cartas, es decir, saber lo que está bien y lo que está mal en el derecho natural, en el decálogo, y ir corrigiendo o ir asesorando, pero todo eso, que es desde luego acorde con la naturaleza humana y con la inteligencia, con la voluntad, con la personalidad humana, es decir, con la vida recibida y con la añadida, eso se debe subordinar al carácter filial personal de cada quien. Cada uno es superior a todo lo común del género humano. Esta es la gran aportación de Polo, no sé cómo decirlo, a ver si lo logro transmitir en dos pinceladas, en breve, ¿no? En la tradición antropológica clásica y moderna tienes lo siguiente. El modelo es fundamentalmente, para que nos entendamos en breve, de sustancia y accidentes. Hay algo básico en todo hombre que se puede llamar sustancial y después hay distingos accidentales, porque uno estudia economía y el otro derecho, o porque uno en la voluntad pues es más fino y otro es más vasto. Fíjate lo que hay. Un modo de comprender al hombre que es básico, para todos lo mismo, con distinciones accidentales. Y Polo dice, rompo el esquema. Ese esquema es, pero básico en todos, no sé cómo decirte, ¿no? Y además a eso lo llaman persona. Persona es la sustancia y los accidentes. Tienen, por tanto, una visión totalizante. Especialmente los españoles, muchos europeos también, ¿eh? Pero esta mañana he leído uno que ha sido profesor de la Universidad de Navarra, filósofo de la ciencia, Juan Arana, que escribe un librito que se titula La conciencia. Y aquí dice que la persona es una mixtura, después veremos la composición, pero persona es mixtura de espíritu y cuerpo. Bien, pues la visión totalizante, sustancial, es típica de toda la civilización. Lo que cambia en las visiones de cada uno de esos autores son los matices. Unos ponen más el estrés en la inteligencia, otros en la voluntad, otros, como Juan Arana, en lo que llama conciencia. Conciencia que además admite que es cambiante, que es de quita y pon, podemos perderla con Alzheimer o lo que sea, la clave está en la conciencia. Muy bien. Pues Polo dice, tururú, rompo el esquema. Persona no es ningún compuesto, persona es el acto de ser. Y eso es como el aceite respecto de todo lo demás de lo que estáis hablando. Nada que ver. No os habéis dado cuenta. Es decir, no es ni cuerpo ni alma. Ojo, porque muchas lecturas de Polo son generalizaciones
o totalizantes. A la hora de hablar de muchos textos, no en uno, sino en centenares de ellos, persona es el acto de ser, no lo común de lo humano. Hay que subordinar todo lo común al cada quien, al carácter filial. Ahí te la juegas, no solo en antropología trascendental, sino también en educación. Ahí tienes la raíz. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Pues que si la raíz tiene en cada quien una libertad distinta, con un para distinto, hay que intentar hacerle ver al educando, a ver, con toda la amistad posible, confianza, si no, esto no sale, no sé cómo decirte, ¿no? Un director de tesis, si no es amigo del tesinando, pues está frito, ¿no? Porque además tiene que aprender de él, porque en el fondo puede a veces hacer de padre o ¿cómo te diría? De profesor, sí, pero a veces se siente hermano y cohermano y a veces cohijo y a veces aprende de las indicaciones del tesinando, ¿no? Y así sucesivamente. Y los papás aprenden de la niña de 3 años que dice una frasecita que tú dices, aquí detrás está hablando el Espíritu Santo. Y así sucesivamente. Cosa que es típico, que viene de la tradición, quiere decir. Polo también pone ejemplos de eso, ¿no? En la Edad Media, el siervo de la gleba y el señor feudal. El siervo de la gleba, si tiene suficiente entrada porque le ha dado confianza el señor feudal, le da consejos de cómo cultivar los campos o de cómo fortalecer el castillo o de cómo coordinar la economía, que entonces le hace nuevo el señor feudal, no sé cómo decirle, ¿no? Es decir, la educación es alternante, ¿no? Es como la virtud de la prudencia, del mandar y obedecer. Son alternativos. No alternativos en el sentido de que unas veces manden unos y otras veces manden los otros, sino que en el sentido de que una orden dada, si atiendes cómo es entendida y cómo, porque cada uno es distinto, y cómo es obedecida, aprendes de lo nuevo que no estaba dentro de la orden dada, de la respuesta nueva que está dando quien obedece. Por tanto, esto es así. Ponernos a nivel trascendental significa que tenemos una libertad en cada caso distinta, que hay que ver que está orientada con un para hacia Dios y ayudar en consecuencia a esa destinación, ¿no? A nivel de conocer personal, ir descubriendo progresivamente, quitar al menos impedimentos de la esencia y de la naturaleza que desfavorezcan el que uno descubra el sentido personal propio e irrepetible. ¿Cómo se sabe si vamos bien o si vamos mal? De modo más fácil a través de los afectos del espíritu. Si uno encamina bien su libertad hacia lo que Dios le pide, se siente esperanzado. Si uno va descubriendo cada vez más sentido personal, tal como Dios quiere que sea, uno está confiado. Y si uno va aceptando de cara a Dios lo que Dios le pide, aunque sea arduo para la naturaleza corpórea y para la esencia humana, porque eso supone críticas de fuera o supone falta de prestigio o supone falta de lo que quieras, pues entonces está alegre, no pierde la alegría, el gozo. En cambio, si no va bien, aparecen los afectos negativos del espíritu, que destacan muy bien los existencialistas, por ejemplo, la angustia de Heidegger, la tristeza o la asidia del espíritu por parte de Occam, la desconfianza, ¿no?
a nivel íntimo, ¿no? Uno no se fía de sus propios, de que pueda ir a más, uno no se fía de Dios, se siente desamparado, se siente... Bien, pues eso lo notamos, ¿eh? Bien, como... he dado por supuesto una cosa sin matizarla, que los trascendentales personales son 3, en vez de 4 como aparecen en la antropología trascendental. ¿Por qué has hecho eso, Juanfer? Pues porque cuando estábamos trabajando, yo ayudándole a Polo, en el libro suyo último, Polo murió en el 13. El libro último es Epistemología, Creación y Divinidad, que es el libro en el que habla sobre todo del Hijo, ¿no? Del Hijo por antonomasia, que es Cristo. Todo lo demás, la antropología, con toda la carga que pone en cómo se ha visto al hombre, qué hay que añadir, la clave de la libertad humana y todo lo demás de teología, están de alguna manera arropando, haciendo de buen escenario lo que es la clave de ese libro, que es el Hijo, la cristología. Bien, cuando estábamos componiendo ese libro, hablamos de los trascendentales personales. Y Polo, bueno, a sugerencia mía lo dijo él, pero dijo, no, me parece que me he equivocado, ¿no? Porque una coexistencia que no sea libre no puede ser personal. Una coexistencia que porque no le quede más remedio, eso no es personal. De modo que hay que ver esa coexistencia como libre, y eso no se puede distinguir realmente de la libertad, no puede ser un trascendental realmente distinto. De modo que el último legado de los trascendentales de Polo viene a ser este, ¿no? No son 4 trascendentales, sino 3. Que puedes llamarlos coexistencia libre o libertad. Al primero de ellos, conocer y amar personales, ¿no? Bueno, entonces, esto, ¿no? Yo no sé si os estoy aburriendo demasiado y no preguntáis nada y dices, ¿esto cómo va a concluir? Pues no lo sé, porque estoy pensando en voz alta, ¿no? Bueno, entonces tú dices, si yo puedo incidir un poco en la intimidad de cada quien, tengo derecho. Pues mira, tienes derecho si tienes derecho a aprender. Date cuenta que el trascendental superior en nosotros es aceptar. Y aceptar, igual que dar, y todos los demás trascendentales, tienen como tema a Dios. Pero, ¿qué es educar? Pues pura manifestación de los trascendentales personales. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer a la hora de educar? Lo primero, desplegar la aceptación de cara a los demás. No de cara a Dios, sino de cara a los demás. De modo que el que no acepta a uno como distinto, pues mal educa. Y así sucesivamente con los demás trascendentales. ¿Y qué quiere decir aceptar? Porque a los demás, a ese o a esa, significa que estás dispuesto a aprender. Por eso tienes derecho a decirle algo. Porque en la medida que vas aprendiendo la singularidad de él, dices, pues igual a ti te viene mejor esto. Muchas veces el que le digas, te vendrá seguramente mejor esto, eso es soplo divino. Porque no estás rompiendo con tu propia filiación de cara a Dios y estás viendo en tu educación que estáis siendo cohijos, ¿no? Te estás viendo hijo con ese otro que estás educando, que también es hijo, pero distinto de ti. Bien, añades, dices, sugieres, todo esto a nivel manifestativo o de esencia humana implica una acendrada amistad, es decir, muchas virtudes humanas, pero como las más altas son esas, la amistad, la verdadera confianza, etc., pues implica muchas horas de vuelo en conjunto. Cosas que se dicen entre cohijos, entre hermanos, entre esposo y esposa,
Cosas que se dicen en familia, que no tiene sentido divulgarlas fuera de familia. Cosas que se dicen de ayuda. Uno a veces ayuda a otro o a otra y la otra a veces te ayuda a ti. Y no tiene por qué airearse fuera, ¿no? Bien, como veis, esto quiere decir que sin filiación trascendental no cabe educación personal. Me parece que se va viendo en el fondo lo que estáis buscando, ¿no? En el fondo es lo siguiente. Educar personas viene a ser secundar la acción divina sobre ellas. Dios tiene un decreto creador y elevante respecto de cada uno. Cada uno tenemos un encargo divino distinto. ¿Qué es educar? Educar es ir advirtiendo eso, secundar la acción divina, no poner impedimentos. Aprender de ellos como hijo y ponerse en condiciones de ayudar. Manifestar, por tanto, a nivel de esencia y de naturaleza humana los trascendentales personales, es decir, la aceptación y la donación. La donación que es segunda respecto de la aceptación. Si no hay aceptar, sobra el dar. Y eso en dos sentidos. Por tu parte, si no aceptas a ese educando como distinto o no te aclaras con él, pues que busque a otro, no le des, porque no le vas a acertar. Y por su parte, porque si no hay aceptación de su parte, pues el dar tuyo, ¿para qué? Donde no hay aceptación, sobra el dar. En el fondo, quien no acepta a una persona personalmente como quien es ella, distinta, pues no educa personalmente. La clave de la educación está en la personalización. Esto lo sabéis mejor que yo y no sé por qué me hacéis hablar a mí, pero sabéis todos que no basta con una educación integral que se está implementando en algunos colegios buenos. Es decir, una educación bien compensada en las diversas materias, desde la educación física o artes plásticas y música hasta las más duras o abstractas como son pues las matemáticas o lo que quieras, o la informática. No basta con compensar todo eso. No. Sí, es decir, ponerle horarios, ponerle dedicación, ver facilidades para que cada uno aprenda. La clave está en subordinar todo eso a cada quien. Y subordinarlo de tal manera que permita la educación filial, en el sentido de que esa subordinación no se quede en que lo importante es la informática o las matemáticas, no sé cómo decirlo, sino que al subordinar todo eso al cada quien, uno se haga cargo de que lo que vale la pena es educarse como un hijo distinto, crecer como hijo distinto. Estamos muy lejos de esa meta. Pero tenemos, si queréis, dos modelos ante nuestros ojos que son muy dicientes, muy explicativos. Uno son los niños, los hijos que tenéis como pequeños en las familias. Porque en ellos la filiación personal es transparente. No han cometido errores en esta vida. Con lo cual, pues, es muy fácil ver su vinculación directa a Dios. Y tenemos otro ejemplo. Esas personas que nos han precedido o que están viviendo al lado de nosotros, que no están astutamente siguiendo parámetros de educación, de puntajes, de acreditaciones, sino que saben verdaderamente lo que vale la pena y no les mueve nadie el piso.
¿Y esos quiénes son? Sencillamente los santos. Los santos subordinan todo lo demás a su carácter filial irrepetible, sin que les muevan un ápice de su eje. Todo lo demás, muy bien, a más, pero bien. Eso se ve, yo creo que se ve, ¿no? En la gente, ¿no? Bien. No sé qué más ideas deciros. A ver si se me ocurre alguna otra cosilla que tenía por aquí. Si no, podemos pasar a las preguntas, Juanfer. Sí, bueno, quiero decir, ya han salido cosas, ¿no? Preguntas pueden salir. Es evidente que la educación, ¿cómo te diría? No se hereda, ¿no? Sino que eso se va adquiriendo y dura toda la vida. Para mí que dura toda la eternidad. Porque la clave que yo tengo para mí es que, también lo he hablado con Polo, es que la persona también crece en el cielo. Y la persona es hijo. Por tanto, el crecimiento como hijo también crece por toda la eternidad. Y eso implica que si las raíces, la clave de la raíz es que sea creciente, la clave de la persona es que sea creciente de cara a Dios, al decreto creador y providente o elevante divino, la clave de las demás educaciones pues también tiene que ser creciente. ¿Es siempre creciente la educación? Pues no, a veces es decreciente. Tertium non datur. Cuando no se crece, se decrece. En todos los niveles. Es obvio que tenéis que subordinar las inferiores a las superiores. La educación corpórea, la protección, la salud, todo eso, a que se subordine a que puedas tener habilidades, razón práctica, tienes que subordinar la razón práctica a que descubras verdades teóricas, no te puedes dejar vencer por el activismo, tienes que subordinar las verdades de la razón teórica a las virtudes de la voluntad, que son todavía más tesoro, más difíciles de adquirir y permiten crecer más la esencia humana. Tienes que subordinar el crecimiento en amistad, en veracidad, en confianza, etcétera, etcétera, a el ir creciendo en finura en la sindéresis, y no solo para ti, sino para ver la personalidad de los demás, para no perder el tiempo, para saber en breve tiempo ante quién estás como distinto y tener don de consejo para poder ayudarle. Y tienes que subordinar esa educación de la personalidad a el conocer personal y tienes que subordinar el hábito sabiduría, es decir, no obcecarte en el mirar para afuera, sino subordinar eso al crecimiento de tu propio saber. ¿Qué me va a mí en aconsejar a este? Y tienes que subordinar el hábito de sabiduría al conocer personal y tienes que subordinar el conocer personal a lo que te va diciendo Dios. Es evidente que todo esto es jerárquico, todo a la vez, pero todo jerárquico. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues muy fácil, ahora se ve un poco mejor, que la educación está en función de la filiación. Yo creo que se ve clara la conclusión, ¿no? de estos circunloquios, de estos pensamientos, ¿no? En el fondo, ¿por qué? Pues porque ser hijo es aceptar y darse a Dios. ¿Y qué es la educación?
pues es dar y aceptar manifestativamente de cara a acrecentar los trascendentales personales. Bien, yo creo que más o menos se ha dicho algo, pero no sé, ¿eh? Todo esto es, como te diría, un poco sin sistematizar, un poco de sugerencias, de lanzar un poco ideas. Habría que darle más vueltas y sacar más partido. Bueno, vosotros diréis. Muchas gracias, Juanfer. Daniela Salgado tenía una pregunta. Ay, gracias, Luis. Bueno, tengo muchas, Juanfer, pero fíjate que, a ver, entiendo yo que entonces, bajo este planteamiento, la educación lo que ayuda es hacer crecer ese sobre para que llegue ese mensaje o se haga, digamos que nos hagamos a lo que Dios ha previsto para nosotros en el plano personal, ¿no? Pero cuando dices que una educación debe ser integral, yo lo pienso como que esa educación tendría que considerar todos estos aspectos para realmente ser integral, es decir, más que en términos de conocimientos, ¿no? Tendría que tener una visión del educando con este propósito y con este para qué, ¿no? De tal manera que esa esencia y esa naturaleza que crece a través de las virtudes en una forma integrada permita que el educando sea la persona que está llamada a ser, ¿no? ¿Sería así? ¿Una visión de educación integral? A ver si lo logro de alguna manera pensar. Los mejores colegios que buscan educación integral ponen dentro de la integral lo que hemos dicho la filial y le llaman educación religiosa. Pero a mí no me gusta, es decir, eso es una mentalidad un poco global. A ver, está bien siempre que se rompa con la mentalidad totalizante o globalizante. Es decir, que se esté poniendo la religión como un aspecto más junto con el área de ciencias, de humanidades, de no sé qué, no sé cuántos. Porque ¿qué hay en el fondo de esa visión? En el fondo de esa visión lo que hay es una mentalidad de la persona totalizante o generalizante. Es decir, es no ver a la persona como aceite sobre el agua. No ver que cada persona es superior a toda la humanidad, a toda esencia humana y a toda naturaleza humana. Por tanto, se trata de abrir el círculo que cierra la religión junto con las demás disciplinas y decir, no, es solo la religión personal la que integra irrepetiblemente todas las demás. Eso es antropología trascendental, lo demás son bobadas. No sé si lo he dicho. Sí. ¿Eh? Sí, a ver, me llama la atención y me parece muy importante porque ahora con todo este tema de la educación del carácter y de todo eso, pareciera que hemos encontrado ya como el quid del asunto cuando está mucho más allá de la educación o debe de ir mucho más allá, ¿no? Esto es solamente, pues sí, una serie de cuestiones que tienen que ver con las virtudes y con todo eso, pero que no termina de resolver porque al final es una cuestión personal, ¿no? No de esencia. Sí, claramente. Quiero decir, se está avanzando mucho, es decir, ya no tenemos pues una conducta troquelada como la educación de Skinner o esas cosas, ¿no? Es decir, no tratamos a la gente con programas tayloristas, que diría Polo, ¿no?
Es decir, se notan personalidades distintas, caracteres distintos, afectividades que responden de modo distinto. Muy bien, pero todo eso es tipológico todavía, aunque estás notando que cada uno pues matiza el tipo, destipologiza en cierta manera, sobre todo si adquiere virtudes, costosamente. Pero la clave de eso es superior, está arriba, está en el carácter personal de cada quien, que es quien tiene que decir sí o no a todo lo que le están diciendo los profesores. ¿Esto va conmigo, sí o no? No sé, Polo a veces te ponía ejemplos, es decir, incluso personales. Decía, vamos a ver, mi padre era abogado. Su padre y su tío tenían un buen bufete de abogados en Madrid. Y no me uniformó, no decía, voy a ver este niño si lo enchufo después al bufete de abogados, ¿no? Decía, no, a mí cuando era pequeño me decía, tú serás matemático, porque a los 10 años le encantaban las matemáticas a Polo. Después, cuando estaba en bachiller, le decía, no, tú serás biólogo, porque le encantaban las ciencias naturales. Pues al final ni una cosa ni otra, salió un filósofo, ¿no? Es decir, salió un filósofo porque Dios quiso que saliese. Si a mí me preguntas, como me han preguntado en público alguna vez, al final esta filosofía de Polo, ¿esto qué es? Yo no tengo más que esta palabra. Es un don divino para nuestra civilización. Un don que recoge el núcleo de todos los descubrimientos de la tradición clásica, a la vez que te corrige los grandes problemas y perplejidades que con el esfuerzo denodado han puesto en la palestra los modernos, te deja la autopista llana para correr y dice, sigue tú por tu camino, no por el mío. Esto es divino, esto no tiene otra explicación. Sí. Gracias. Había Sor María Cristina que tenía una pregunta. Sí, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo está Luis? Buenas tardes, querido profesor. Buenas tardes. ¿Cómo Muy está? buenas tardes. Yo tenía una pregunta, a ver si es que voy por el camino correcto de lo que yo entiendo. Sí, tenemos la vida recibida, la vida añadida, ¿verdad? Nosotros para poder educar a quienes se nos encomiendan, necesitamos primero haber recorrido ese camino, ¿verdad? Y entiendo yo, ya digamos, en la práctica, cómo llego yo a hacer efectivo este caminar en filiación, si no es primero un desarrollo de la esencia de la persona, ¿no es cierto? Esto me encaminará a que yo pueda realmente llegar a ser la persona que he sido llamada, pero si no hay un esfuerzo, como usted ha dicho, querido profesor, sobre la adquisición de virtudes y que realmente cuesta, difícilmente puedo llegar a la parte personal, entiendo yo. ¿Estoy bien? A ver, pedagógicamente habría que exponerlo así, pero ¿qué pasa en nosotros tanto en tiempo como en importancia? Un filósofo normal diría ontológicamente. Pues pasa que el proceso es justo al revés. A ver si me explico. En la primera célula, nada más nacemos, está el acto de ser pletórico. Y ahí hay hábito de sabiduría. Por tanto, de alguna manera hay... Otra cosa es que lleguemos ahora a ser conscientes de ese momento. Se puede llegar, pero eso es otra cosa. Pero hay acto de ser personal y hay hábitos innatos. Y uno ahí a la fuerza sabe que es distinto del seno de su mamá y de las voces que están gritando en la habitación, que hacen vibraciones en el seno de la mamá, y etcétera, etcétera. Es decir, el conocimiento de que uno es distinto, el conocimiento de lo trascendental, es previo y condición de posibilidad de todos los demás. En lenguaje aristotélico diríamos, la clave está en el intelecto agente.
de no existir intelecto agente, no hay quien activa la razón, tampoco quien activa la voluntad, tampoco quien conduzca al cuerpo humano con costumbres buenas o malas. Es decir, me parece que si podríamos explicar, sí, si tú no te esfuerzas en hacer este trabajo con orden, en ser responsable, etcétera, etcétera, difícilmente vas a calar en que eres una persona muy valiosa. Eso pedagógicamente lo podemos explicar así. Pero es que el camino, tanto temporal como en orden ontológico de prioridad de lo activo respecto de lo pasivo, es el inverso. No sé si lo logro decir. Sí. De modo que la clave a la hora de entablar una conversación con un alumno o una alumna para ayudarle es no bajar de nivel. Es decir, mantener todos los actos de conocer están a la vez. Son distintamente según jerarquía. Pero no bajar de nivel significa no perder la altura de tu saber personal, de tu vinculación con Dios. Porque si la tiendes a perder, puedes echarle una bronca o puedes formatear a esa alumna de una manera que no es lo que ella requiere como persona distinta. No sé. Sí. Dios le pague. Gracias. Excelente. Tenemos muchas preguntas, pero en algún momento hay que cerrar. Entonces le damos la palabra a don Francisco Javier Larraín y con la respuesta de Juanfer ya cerraremos para ser puntuales como hemos tratado de hacer durante Pero estos seminarios. ese apellido es chileno, Larraín. ¿De dónde sale usted? Está muteado, don Francisco. Don Francisco. ¿Ahí me oyes? Chileno. Sí, ¿cómo estás? Te echaban mucho de menos por acá. Oye, una pregunta, sí. Una pregunta un poquito curiosa. A raíz de una experiencia que tuve ayer con un niño de 14 años, ¿se puede decir que cuando tú estás aprendiendo del maestro, hay un sinergismo entre intelectos agentes del maestro con el discípulo? No, directamente no. El intelecto agente o conocer personal está abierto directamente a Dios. Pero ¿qué pasa? Pues pasa, muchas gracias por la pregunta, porque esto es muy interesante para muchas cosas, también para todo su trabajo pastoral. Lo que pasa es que como estamos abiertos a Dios con el conocer íntimo o personal creciente de cara a Él, y Dios está ipso facto en el mismo momento abierto no solo a nosotros, sino a los demás, aunque Dios no pase factura, a veces nos hace conocer algo de la intimidad de los demás. No para que nosotros nos creamos buenos pedagogos o psicólogos, sino para que le ayudemos en consecuencia. Eso de cara a la dirección espiritual es muy importante. Sí. Excelente. Muchas gracias por todo, Juanfer. Muchas gracias a todos por asistir. Ya hemos terminado. Sí, sí, pero es que tenemos... no hemos dicho nada. La sesión ha quedado grabada gracias a Luis, así que también le agradecemos especialmente. Y nada, nos veremos entonces el 19 de mayo, si no me equivoco, en la próxima sesión de estos seminarios de educación poliana. Muchas gracias a todos.